La opinión de que el arte no debe tener relación con la política constituye en sí una actitud política. George Orwell, en realidad llamado Eric Arthur Blair, fue un novelista, periodista, ensayista y crítico británico, pero nacido en la India. Lo conocemos normalmente por dos obras distópicas, que es Rebelión en la Granja en 1984. Sin embargo, él no solamente se dedicó a la ficción, sino que también hizo narrativas de no ficción y ensayos. En este caso, quiero hablar de un ensayo que me pareció fascinante porque no solamente explica su propia visión de la escritura, sino que de alguna manera nos explica su labor creativa, es decir, cómo fueron creados sus libros y qué hay detrás de sus libros. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto es muy subjetivo porque él mismo está analizando su obra y su vida. Entonces, pues realmente otros críticos pueden tener una visión más completa, en realidad, ya que pues él puede estar sesgado por su propia visión. Sin embargo, a raíz de los hechos que pasan hoy en el mundo, particularmente aquí en Colombia, me pareció bastante interesante lo que él propone y las razones que da para escribir. De esta manera, volvemos a una lectura comentada, esta vez del ensayo ¿Por qué escribo?, de George Orwell, traducido y con notas de Vicente Quirarte. Ustedes ya conocen cómo van esto, yo voy a leer el texto para que sepan de todos modos lo que dice la fuente fidedigna, el escrito como tal, pero también voy a hacer algunos comentarios que nos ayudarán a entender algunas partes del texto o a reflexionar sobre algunas partes del texto. Desde muy temprana edad, tal vez cuando tenía 5 o 6 años, supe que al crecer me convertiría en escritor. Entre los 16 y los 24 años traté de abandonar esta idea, pero con la conciencia de que traicionaba mi verdadera naturaleza y que, tarde o temprano, tendría que ponerme a escribir libros. Esto ya nos habla de una idea tal vez inconsciente de que se nace con una vocación, que uno sabe qué quiere ser y qué va a ser y nace pues con esa vocación, con esas habilidades, con esos deseos. Sin embargo, él va a luchar contra esa pulsión. Eso sí, hay otros escritores que también han dicho cosas similares, como si la escritura lo siguiera, como si necesitaran expresar lo que sienten o reflejarlo o criticarlo, todo lo que tenga que ver con la escritura, el arte y la crítica. De 3 hermanos me correspondió el lugar de en medio, pero había un espacio de 5 años entre cada uno, y escasamente vi a mi padre antes de los 8. Por esta y otras razones era más bien solitario, y pronto adquirí maneras peculiares que me hicieron antipático en mis años escolares. Tenía el hábito del niño solitario de inventar historias y entablar conversaciones con personas imaginarias, y pienso que ya desde entonces mis ambiciones literarias aparecían unidas a un sentimiento de aislamiento e inferioridad. Tenía conciencia de mi facilidad para el manejo de las palabras y de tener la fuerza para enfrentar hechos desagradables, y sentía que esto creaba una especie de mundo privado en el que podía compensar mi fracaso en la vida cotidiana. Me parece gracioso que hable del fracaso como si pues los escritores de alguna manera fracasaran en diferentes aspectos de su vida y encontraran refugio en la escritura, además de encontrar refugio en lo que él dice sobre el aislamiento y la inferioridad, que en realidad yo no creo que vayan de la mano. Sin embargo, el volumen de escritura seria, o pretendidamente seria, que produje durante mi niñez y adolescencia no llegó a las 12 páginas. A los 4 años dicté a mi madre mi primer poema. No puedo recordar nada de él, a excepción de que hablaba sobre un tigre que tenía dientes como silla, una frase afortunada, aunque creo que el texto constituía un plagio del poema de Blake que comienza Tiger, Tiger. Al estallar la guerra de 1914-1918 tenía 11 años. Escribí un poema patriótico que fue publicado en el periódico local. Lo mismo ocurrió 2 años más tarde con otro, que compuse en ocasión de la muerte de Kitchener. Aquí Vicente Quirarte nos agrega en una nota que Kitchener era Herbert Kitchener, secretario de guerra al estallido de la Primera Guerra Mundial. De tiempo en tiempo, conforme fui creciendo, escribí malos y casi siempre inconclusos poemas naturales, al estilo georgiano. Aquí nos dan otra nota para explicarnos cuál es el estilo georgiano. Dice, tal era el nombre del movimiento poético iniciado en Inglaterra a principios de este siglo. Su temática era esencialmente bucólica. Lo bucólico es lo que tiene que ver con el campo, con las relaciones de los pastores, agricultores, a veces pues con relaciones amorosas en ese contexto. Unas 2 veces intenté escribir narraciones que siempre concluían en fracasos. Tal fue el conjunto del trabajo supuestamente serio que trasladé al papel durante esa época. Sin embargo, a lo largo de estos
estos años estuve ligado en cierto modo a actividades literarias. Para empezar estaba el trabajo por encargo, que producía rápida, fácilmente y sin que me causara gran placer. Aparte del trabajo escolar, escribía versos de ocasión, poemas semi-humorísticos que componía con una velocidad que ahora me parece asombrosa. A los 14 años escribí en alrededor de una semana una obra rimada a imitación de Aristófanes. Además, ayudaba a editar revistas estudiantiles, tanto impresas como manuscritas. Estas revistas estudiantiles contenían el más detestable y lastimoso material satírico que puede imaginarse, y me ocupaba de él con menor atención de la que ahora pongo en el periódico más barato. Sin embargo, paralelamente a todo esto, desarrollaba un trabajo literario de una índole bastante distinta. Consistía en la elaboración de una historia continua sobre mí, una especie de diario que existía solo en mi cabeza. Creo que este es un hábito común del niño y del adolescente. Cuando muy pequeño acostumbraba a imaginar que era, por ejemplo, Robin Hood, y representarme como el héroe de aventuras extraordinarias, pero muy pronto, de manera brutal, mi historia dejó de ser narcisista y se convirtió cada vez más y más en una mera descripción de lo que hacía y de lo que miraba. En ocasiones, durante varios minutos pasaba por mi cabeza este tipo de cosas. Empujó la puerta y entró en el cuarto. Un rayo amarillo de sol, filtrándose a través de las cortinas de muselina, llegaba oblicuamente hasta la mesa donde había una caja de cerillos a medio abrir junto al tintero. Abajo, en la calle, un gato de carey jugaba con una hoja seca. Este hábito continuó hasta los 25 años, o sea que tuvo lugar durante el periodo que denomino de mis años no literarios. A pesar de que debía buscar, y así lo hacía, las palabras adecuadas, parecía hacer este esfuerzo descriptivo casi contra mi voluntad, bajo una especie de compulsión proveniente de afuera. Creo que aquella historia debía reflejar el estilo de los diversos escritores que admiré en diferentes edades, pero recuerdo que siempre tuve la misma cualidad de descripción meticulosa. Entonces yo no creo que eso sea algo tan común como Orwell lo quiere hacer parecer, pero sí es muy interesante pues describirlo en tercera persona. De pronto, a los 16 años descubrí el puro placer de las palabras, es decir, de sus sonidos y asociaciones. Los versos del Paraíso Perdido, que ahora no me parecen tan maravillosos, entonces me estremecían hasta los huesos, y deletrear he en lugar de he agregaba un nuevo placer. Ahí la diferencia es una e. Por lo que se refiere a la descripción, ya sabía todo acerca de ella. Así, no tenía dudas sobre la clase de libros que me interesaba escribir, y aunque en aquel entonces no pensaba que llegaría a terminar uno, mi deseo era redactar enormes novelas naturalistas con finales trágicos, llenas de descripciones minuciosas y parábolas impactantes, y donde también abundaran los pasajes donde las palabras fueran utilizadas solo por un sonido. De hecho, Días en Birmania, mi primera novela completa, que escribí a los 30 años pero proyecté antes, pertenece a esta clase de libros. Doy esta información retrospectiva porque no creo que sea posible establecer los motivos de un escritor sin conocer parte de su desarrollo temprano. Es decir que pues para saber sobre por qué un escritor escribe tenemos que conocerlo desde niño. Aquello de lo que habla estará determinado por la época que vive, al menos esto es verdad en tiempos tumultuosos y revolucionarios como los nuestros. Pero antes de que comience a escribir, habrá adquirido una actitud emocional de la que no podrá escapar enteramente. No cabe duda de que su trabajo consiste en disciplinar su temperamento y evitar estancarse en una etapa inmadura, pero si huye de todas sus primeras influencias, habrá matado su impulso para escribir. Haciendo a un lado la necesidad de ganarse la vida, considero que existen 4 grandes motivos para escribir, en todo caso, para escribir prosa. Existen en cada autor en diferentes grados, y sus proporciones variarán de tiempo en tiempo, de acuerdo con la atmósfera en que viva. Antes de decir cuáles son los motivos que Orwell nos va a dar, me parece interesante pensar que él dice como que, bueno, primero que todo no podemos matar las primeras influencias, que es lo que algunos otros escritores pueden decir, ¿no? Porque si tú sigues las influencias puedes terminar pues siendo solamente una copia y no ser original, entre comillas. Entonces, sin embargo, él dice no se pueden matar porque entonces está matando también la escritura. Y una idea de la que él siempre va a hablar y que vemos en sus libros y que comparto hoy por hoy es justamente que el tema del que hablamos está determinado por la época en que vivimos. Y es más, pues no solamente de los temas que hablamos, sino hasta la propia escritura, el estilo, las palabras. No podemos escapar a las influencias de nuestro tiempo. No creo entonces que todo se repita o que toda una generación escriba parecido. También creo que puede haber una persona que se salga de esos moldes. Sin embargo, pues no podemos huir enteramente de ellos porque somos seres sociales y el escritor está en un momento específico, en una sociedad específica. Y él dice que esto es verdad particularmente en los tiempos tumultuosos y revolucionarios, como la de él en ese momento y como la de nosotros en este momento. Entonces, 4 motivos por los que las personas escriben prosa o los escritores escriben prosa. Estos motivos son, primero,
egoísmo absoluto, deseo de parecer inteligente, de ser notado, de ser recordado tras la muerte, de desquitarse de adultos que nos lastimaron en la niñez, etc. Es un engaño pretender que este no sea un poderoso motivo para escribir. Los escritores comparten esta característica con científicos, artistas, políticos, abogados, prósperos hombres de negocios, en fin, con toda la humanidad. La gran masa de seres humanos no es en grado extremo egoísta. Después de los 30 años abandonan la ambición individual. De hecho, en muchos casos abandonan incluso el sentido de ser individuales y viven más bien para otros, o simplemente existen sofocados por un trabajo vil. Pero existe también una minoría privilegiada, gente animosa y determinada a vivir su propia vida hasta el fin. Los escritores pertenecen a esta clase. Los escritores serios, hay que decirlo, son en su conjunto más vanidosos y egocéntricos que los periodistas, aunque menos interesados en el dinero. Él se va un poco por las ramas cuando comienza a hablar del egoísmo y de que a los 30 años dejamos de ser tan egoístas, pero pues vuelve a la idea de que la gente que de alguna manera vive su propia vida hasta el final pues es un poquito egoísta y es la que son escritores. Y por tanto pues el egoísmo es necesario o es una parte de lo que se necesita para escribir. Él ya decía que pues podía variar la proporción, pero pues ahí está. Segundo, entusiasmo estético, percepción de la belleza del mundo externo o de las palabras y su adecuado ordenamiento, placer provocado por el impacto que producen los sonidos, la firmeza de la buena prosa o el ritmo de una historia lograda, deseo de compartir una experiencia que, por considerarse valiosa, no debe perderse. Muchos escritores no consideran sólido este argumento estético, pero incluso un autor de panfletos o de libros de texto tendrá palabras mascota y frases que utilizará por razones no utilitarias, o manifestará preocupación por la tipografía, la medida de las márgenes, etc. De las guías de ferrocarril en adelante, no hay libro que se mantenga apartado de consideraciones estéticas. Esto es muy interesante porque entonces nos habla como que, bueno, interesarte por la forma de las palabras, los sonidos, las palabras que escoges, el ritmo de la historia, compartir una experiencia para no perderla, todo eso hace parte de lo estético. Y no solo eso. Él dice como cuando utilizamos una palabra que no es utilitaria o una frase que no es utilitaria. ¿Qué significa eso? Es decir, una frase que no es necesaria del todo, pero que hace un texto más bello. O, por ejemplo, preocuparse por la tipografía o la medida de las márgenes. El hecho de preocuparte sobre cómo se ve, qué dice, cómo suena, pues todo son consideraciones estéticas. Y él dice que entonces de las guías de ferrocarril en adelante, todos los libros tienen consideraciones estéticas. Tercero, impulso histórico. Deseo de mirar las cosas tal y como son, de investigar hechos reales y registrarlos para conocimiento de la posteridad. Cuarto, propósito político. Utilizando la palabra político en el más amplio sentido posible. Deseo orientar al mundo en cierta dirección, de alterar la idea de otra persona sobre la clase de sociedad por la cual hay que luchar. Una vez más, ningún libro puede mantenerse apartado de preocupaciones políticas. La opinión de que el arte no debe tener relación con la política constituye en sí una actitud política. Este es uno de mis fragmentos favoritos. Efectivamente, todo acto es un acto político y la escritura de un libro efectivamente es un acto político. Así uno no quiera, es un acto político. ¿Por qué? Porque hay ideología, hay símbolos y en todo ello pues va a estar nuestra posición sobre las diferentes cosas y todas esas percepciones pues tienen un matiz político. Me gusta un montón la forma en la que define político en su sentido más amplio. Según él, es el deseo de orientar al mundo en cierta dirección o de proponer una sociedad por la cual hay que luchar. Entonces esto nos habla de, por ejemplo, ideales, de ideas de lo que una buena sociedad, un buen ciudadano, un buen ser humano es o no es. Y todo esto puede ser muy subjetivo, pero pues también se enfrenta a problemas filosóficos, éticos y efectivamente pues políticos y sociales. Entonces estas son las 4 razones por las que un escritor escribe. Él no dice que todos tengan todos, sino que él dice que todos tienen alguno de ellos, pero puede ser en diferentes proporciones. Puedes tener mucho de propósito político y más bien poco de impulso histórico, pero pues todos van a estar como en conjunto. Además, propone que también todo depende de la atmósfera en que se viva. Puede verse cómo estos impulsos variados se combaten entre sí y cómo fluctúan de persona a persona y entre una época y otra. Por naturaleza, entendiendo por naturaleza la etapa a la que se llega al periodo de la primera edad adulta, soy una persona en la cual los 3 primeros motivos deberían exceder en valor al cuarto. En una época pacífica, podía haber escrito libros esteticistas o meramente descriptivos y haber permanecido casi indiferente a mis inclinaciones políticas.
pero me he visto forzado a convertirme en una especie de autor de panfletos. Primero pasé 5 años en una profesión que no me satisfacía, la Policía Imperial India, en Birmania, y luego experimenté la pobreza y el sentido del fracaso. Ahí nuestro traductor nos da una nota y nos dice lo siguiente. Orwell se refiere a los años que pasó ganándose la vida como lavaplatos, campesino e incluso mendigo, en contacto con las clases trabajadoras y menesterosas, que él dice que se llama Sin Blanca en París y Londres, de 1933, donde por primera vez apareció con el seudónimo George Orwell. Y agrega, su obra es una unión entre ensayo, relato y autobiografía. Volviendo al texto. Esto incrementó mi repudio natural a la autoridad y por primera vez me hizo plenamente consciente de la existencia de las clases trabajadoras. Mi estancia en Birmania me había permitido ya comprender la naturaleza del imperialismo, pero estas experiencias no bastaban para proporcionarme una orientación política definida. Sobrevinieron después Hitler, la Guerra Civil Española. A fines de 1935 aún no lograba tener una decisión firme. Recuerdo un breve poema escrito en esos años donde expresaba mi dilema. Un vicario feliz hubiera sido, hace 200 años, que predicara sobre el juicio final y mientras crecieran mis nogales. Pero nacido, en un mal tiempo, he perdido ese cielo placentero, pues el pelo crece encima de mis labios y los clérigos van siempre rasurados. Y más tarde aún hubo tiempos buenos, era fácil complacernos, arrullábamos nuestros malos pensamientos en el seno de los árboles. Ignorantes de todo, osamos poseer las alegrías que hoy disimulamos. El verderol en la rama del manzano podía hacer temblar a mis enemigos. Pero los vientres de las muchachas y los chabacanos, el pez dorado en el arroyo en sombras, los caballos, los patos volando en el crepúsculo, todos son sueños. De nuevo está prohibido soñar. Mutilamos o escondemos nuestros gozos. Los caballos están hechos de acero cromado, y pequeños hombres gordos habrán de conducirlos. Soy el gusano que jamás volvió, el eunuco sin harem. Entre el sacerdote y el comisario camino como Yin Aram. Y el comisario dice mi fortuna, mientras el radio suena, pero el padre ha prometido un Austin 7, pues Dougie siempre paga. Soñé y viví en salas de mármol, y desperté sabiendo que era cierto. No nací para un tiempo como este. Nació Smith, nació Jones, ¿naciste tú? Él continúa ya explicando otros asuntos, entonces vamos a volver un poco al poema. Efectivamente, como él dijo antes de exponernos el poema, nos habla de la incertidumbre que tenía sobre vivir en esa época. No sentía que pertenecía a ella, sentía que eran momentos muy turbios, muy difíciles, muy violentos para él. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando habla de que ya no existen esos sueños y que aparecen caballos hechos de acero cromado. Finalmente pregunta si las demás personas nacieron para esa época o no. Le pregunta a Smith, a Jones y a nosotros. La Guerra Civil Española y otros acontecimientos de los años 1936-1937 cambiaron la situación y de ahí en adelante supe dónde estaba mi lugar. Cada línea de trabajo serio que he redactado desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y en favor del socialismo democrático, como lo entiendo. Me parece absurdo en una época como la nuestra creer que es posible dejar de escribir sobre estos temas. De una u otra manera, todos hablan de ellos. Simplemente se trata de elegir la postura que se desee y la manera de aproximarse a los hechos. Por otra parte, mientras más conscientes seamos de una tendencia política, más oportunidad tendremos de actuar políticamente sin sacrificar nuestra integridad estética e intelectual. Es decir, si somos conscientes de nuestros ideales políticos, pues podemos integrarlo a nuestros ideales estéticos e intelectuales y así no sacrificarlos por nuestra política. Lo que más he tratado de lograr durante los últimos 10 años es hacer de la escritura política un arte. Mi punto de partida es siempre un sentimiento de camaradería, un sentimiento de la injusticia. Cuando me siento a escribir un libro, no me digo voy a producir una obra de arte. Lo escribo porque deseo exponer alguna mentira o algún hecho sobre el que quiero llamar la atención, y lo que me preocupa es ser escuchado. Pero no podría emprender la labor de escribir un libro ni un extenso artículo periodístico si no fuera también una experiencia estética. Quien quiera que se interese en examinar mi obra podrá ver que aunque contiene de manera muy clara propaganda, también hay en ella gran parte que un político de tiempo completo consideraría irrelevante. No quiero, ni es mi deseo, abandonar por completo la visión del mundo que adquirí cuando niño. Mientras viva y tenga salud, continuaré sintiéndome fuertemente atraído por el estilo de la prosa, amando la superficie de la tierra y obteniendo placer de los objetos sólidos y sobras de la información inútil.
No tiene caso querer eliminar esa parte mía. La tarea consiste en reconciliar mis simpatías y diferencias indelebles con el público esencial, actividades no individuales a las que nuestro tiempo nos fuerza a todos. Entonces él nos dice como que bueno, yo entiendo que yo hago propaganda, en el sentido de que yo hablo de política, en la que yo doy mi punto de vista y digo cuál es la sociedad que yo creo mejor o peor, etcétera, etcétera. Sin embargo, él no es un político de tiempo completo, porque sigue preocupándose sobre la parte estética. Sigue siendo el niño que decía cosas de más, que se fijaba en cosas de más, que era muy detallista en la descripción, etcétera, etcétera. Dice pues que él no quiere eliminar esa parte de él, sino reconciliar esas simpatías y diferencias. Aunque de todos modos quiere llegar al público esencial, es decir, quiere ser escuchado. No es fácil. Hacerlo trae consigo problemas de construcción y de lenguaje, y en cierta manera revive el problema verdad-plenitud. Déjenme dar solo un ejemplo sobre la clase de dificultad que esto provoca. Mi libro sobre la Guerra Civil Española, Homenaje a Cataluña, es, por supuesto, un libro abiertamente político, pero está escrito de manera fundamental con cierto detalle y cuidado en la forma. Me esforcé realmente por decir toda la verdad sin violar mis instintos literarios. Pero entre otras cosas, el libro incluye un extenso capítulo integrado por recortes de periódicos y material semejante en el que se defendía a los trotskistas acusados de conspirar al lado de Franco. Evidentemente este capítulo, que después de 1 o 2 años perdería interés para cualquier lector ordinario, estropea el libro. Un crítico al cual respeto me leyó una conferencia sobre la obra. ¿Por qué incluiste todas las bagatelas?, dijo. Has convertido lo que podía haber sido un buen libro en periodismo. En España tuve la oportunidad de saber, como poca gente supo en Inglaterra, que se acusaba falsamente a personas que no eran culpables. Si eso no me hubiera provocado indignación, jamás hubiera escrito el libro. Con esa frase final, si eso no me hubiera provocado indignación, jamás hubiera escrito el libro, pareciera que contrasta sobre que un libro puede ser producto de algo estético, pero tiene algo de periodismo si justamente está llevado a cabo por la indignación, o por hacerse escuchar, o por mostrar una realidad, cosa que él quería con este libro. Por lo tanto, él defiende un poco pues su postura en el ámbito periodístico que pues se representaba en los recortes de periódicos. De una u otra manera, el problema siempre retorna. La cuestión del lenguaje es más delicada y tomaría largo tiempo discutirla. De los últimos años solo diré que he tratado de escribir de manera menos pintoresca y con mayor exactitud. En todo caso, considero que una vez que hemos perfeccionado un estilo de escritura es porque ya lo hemos superado. Rebelión en la Granja fue el primer libro en que traté, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, de unir en un todo mis propósitos políticos y mis objetivos artísticos. En 7 años no he escrito una novela, pero espero hacerlo pronto. Esto es chistoso porque Rebelión en la Granja fue publicada en 1945 y poco después, 4 años después, se publicó La Gran 1984. En 7 años no he escrito una novela, pero espero hacerlo pronto. Está destinada a ser un fracaso. Todo libro es un fracaso, pero sé con cierta claridad la clase de obra que deseo escribir. Eso me parece muy bello, la idea de que todo libro es un fracaso, porque de alguna manera pues la idea de la obra que queremos hacer siempre va a verse no igualada por la verdadera obra que se hace. Es un poco tipo Platón. La idea siempre va a ser perfecta y la creación pues va a ser imperfecta. Al retroceder 1 o 2 páginas atrás me doy cuenta de que pareciera que mis objetivos para escribir están completamente inspirados por el público. No quiero que eso quede como impresión final. Todos los escritores son vanidosos, egoístas y perezosos, y en lo más profundo de sus motivos yace un misterio. Escribir un libro es una lucha horrible, exhaustiva, semejante al prolongado padecimiento de una dolorosa enfermedad. No se debiera emprender jamás una tarea así si no se siente estar dominado por un demonio al que no es posible resistir ni comprender. Porque lo único que podemos saber es que ese demonio es simplemente igual al instinto que lleva al bebé a llorar en demanda de atención. Y sin embargo, también es verdad que no es posible escribir nada legible a menos que se luche constantemente para borrar nuestra propia personalidad. La buena prosa es como el vidrio de una ventana. No puedo afirmar con certeza cuáles de mis motivos son los más sólidos, pero sé cuáles merecen ser seguidos. Y al mirar retrospectivamente mi trabajo, me doy cuenta de que, invariablemente, cuando no tuve un propósito político, escribí libros carentes de vida, y fui traicionado por todo tipo de embustes como pasajes rosas, adjetivos de ornato, oraciones que no tenían significado. Así pues, volvemos un poco a la idea del primer párrafo. La escritura es un demonio, pero al mismo tiempo es algo tan natural como llorar para pedir atención cuando uno es un bebé. Hace la salvedad de que él no escribe completamente para el público, pero de todos modos pues es vanidoso, egoísta y perezoso, y sin embargo hay que borrar la propia personalidad.
Entonces estamos en una actividad que te pide por todos lados, que no puedes ahuyentarla, que responde a tu ego, a lo que eres, pero al mismo tiempo responde al momento en el que viviste, responde a tus intereses y responde a un montón de cosas alrededor. Así pues, yo creo que él deja muy claro que lo estético y lo político son sus mayores motivos. Sin embargo, también deja claro que hay algo de egoísmo de por medio, porque igualmente va a pasar a la historia o quiere hacerse escuchar o considera que sus palabras son válidas dentro de todas las palabras del mundo, y además pues habría un poquito del impulso histórico porque igual está hablando de un momento específico. Nos deja claramente una idea: el cómo escribir siempre va de la mano por el por qué escribir. Es decir, los motivos tienen todo que ver sobre lo que se escribe, cómo se escribe, la estética, las ideas, la ideología, todo va de la mano. Hasta, por ejemplo, la niñez y lo autobiográfico, que él también lo reconoce en su propia obra. Como dije al principio, siento que esto pues ilumina bastante la propia obra de Orwell. Sin embargo, yo no creo que un autor pueda ser totalmente objetivo con su obra. Así que siento pues que uno tiene que analizarla un poco más y ver más en el fondo. Pero es un gran comienzo. Y pues particularmente lo claro que tiene la importancia de la ideología en la escritura, en el arte, en toda producción cultural. Para esta traducción, Vicente Quirarte nos dice que sacó el texto de un libro llamado Declive del asesinato inglés y otros ensayos, publicado en Londres en 1970. Sin embargo, esta traducción es publicada en febrero de 1984. Con esto terminamos esta lectura comentada de Por qué escribo de George Orwell. Espero que haya sido entretenido y que les haya facilitado la lectura o la comprensión de este texto. Si quieren un poquito más de contenido parecido, pueden darle me gusta, suscribirse, comentar, etcétera, etcétera.